Lo que os voy a presentar hoy, pues básicamente haciendo un resumen muy inicial para que si os cansáis o si no os interesa os podéis ir, lo que os voy a plantear es una serie de moléculas que se llaman los polypurine reverse Hoeksteen hairpins. Esos hairpins son unas pinzas de polipurinas que tienen unas ventajas silenciadoras con respecto a los siRNAs, que sería la molécula, digamos, competidora más utilizada hoy día. Y que sí es verdad que nos la hemos inventado nosotros ahora quizás pues, más de media docena de años que hemos estado desarrollando todas este tipo de moléculas. Os voy a presentar primeramente, ¿y por qué digo que son mejores? Pues a ver, son mejores porque son mucho más estables que el siRNA, son muchísimo más baratas de sintetizar. Todos sabéis que la molécula de siRNA es bastante cara, y si encima queréis hacerle modificaciones para que sea más estable o para que se pueda utilizar en vivo, aún sale bastante más cara esta molécula. Y por otra parte, las moléculas de siRNA son muy inmunogénicas, y entonces estas moléculas que os presentaré yo ahora a continuación, pues prácticamente no lo son. Es decir, que se pueden aplicar para silenciar prácticamente cualquier gen. Ahora os explicaré cómo se hace este tipo de diseño de estas moléculas. Y pues eso, son baratas, no inmunogénicas y muy estables porque son de DNA y tienen una conformación que veréis ahora a continuación. Este es el resumen de lo que os voy a plantear a continuación, y que lo hemos validado en toda una serie de líneas celulares y últimamente incluso en vivo utilizando un modelo de xenógrafo. ¿Vale? Entonces, a ver, lo primero de todo es definir qué son estas moléculas, estos PPRH. PPRH vendría de las siglas inglesas del Polypurine Reverse Hoeksteen hairpins. Hairpins son pinzas, las mismas pinzas que sobre todo que las chicas utilizáis para poneros en el pelo. Este es un hairpin, pues tienen esta forma, una forma de pinza de pelo femenina, ¿vale? Entonces, reverse Hoeksteen, pues es un tipo de enlace que la mayoría de personas pues no se acuerda o no conoce, o a lo mejor no ha oído hablar nunca, o muy poco, a no ser que hayan trabajado con algún tipo de triplex. El Hoeksteen es un tipo de enlace, los Hoeksteen bonds, que son diferentes a los Watson and Crick bonds, ¿no? Que son los que casi todo el mundo conoce, ¿no? La unión de G con C o A con T serían los Watson and Crick bonds, y los Hoeksteen bonds pues serían esos enlaces. Esta A con esta T sería un enlace de Watson y Crick, igual que esta G con esta C es un enlace de Watson y Crick normal, típica del DNA. Entonces esta A también se puede unir con otra base, en este caso con otra A, para formar un triplex. Entonces estos enlaces de aquí, esta A con esta A, serían los enlaces de Hoeksteen. Y en concreto este es reverse Hoeksteen por el tipo de átomos al que se está uniendo. Y además son antiparalelos. De igual manera, la G con la C sería el enlace normal de Watson y Crick, pero también esta G se puede unir con otra G, y este sería el enlace de Hoeksteen. Esto es una cosa que se conoce de cuando la época de los triplex para inhibir la transcripción, en el cual entonces el triplex, lo que era el TFO, no sé si os acordáis del TFO, era el triplex forming oligonucleotide, era un oligonucleótido que tenía la capacidad de ligarse al DNA de doble cadena, haciendo un triplex. Este tercer enlace era el enlace de Hoeksteen, y los otros eran los enlaces de Watson y Crick normales. Las pinzas estas de polipurinas que hemos diseñado son diferentes en el sentido que el triplex lo hace dos cadenas que hacen los enlaces de Hoeksteen intramolecularmente, es decir, es un oligonucleótido que da la vuelta, es todo de purinas, luego hay 3, 4, 5 T's para dar la vuelta, y a continuación es otra serie de polipurinas. Si os dais cuenta, la secuencia es exactamente la misma, porque la A va con una A y la G va con una G. Y de esta manera se forma una pinza de polipurina, no de polipirimidina, de polipurina, enlazada por enlaces de Hoeksteen reverso. Y es por eso que se llaman polypurine reverse Hoeksteen hairpins.
ya podéis ver que por esta estructura que se cierra sobre ella misma es súper estable, es de DNA, a diferencia de los siRNAs que son de RNA, estos son de DNA. Por lo tanto, a la hora de sintetizar estas secuencias es muy fácil, es como si pidierais un oligo. Podéis llamar a vuestra agencia de síntesis, la que sea, la favorita vuestra, y pedir un oligonucleótido con esta secuencia. Y de esta manera se forma. Bueno, a continuación. Esto de tener que utilizar gafas para todo es un poco complicado. Pero aquí tenéis, entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta pinza de polipurinas? La pinza de polipurinas, que como hemos comentado es esta pinza de aquí, ahora se va a unir al DNA, a una doble cadena de DNA. Aquí tenéis la cadena 5'3' y la reversa. Este sería el dúplex de DNA que encontraríamos en cualquier DNA. Puede ser a nivel de exones, de intrones, de la zona que vosotros queráis. Este es el target, esta es la diana del hairpin. Y esto es lo que tenemos que buscar y diseñar nosotros para que sea totalmente específico para el gen que queremos silenciar. Esto lo veremos a continuación. Pero básicamente es buscar una secuencia de polipirimidinas en el DNA. Aquí, si os fijáis, casi todos es una cadena muy grande de polipirimidinas con alguna purina entre medias, porque se puede permitir que hayan unas cuantas purinas en medio de estas cadenas de polipirimidinas. Y entonces estas cadenas de polipurinas se van a enlazar por enlaces de Watson y Crick con la cadena de polipirimidinas que está en el DNA. De tal manera que lo que se forma es un triplex, pero fijaros que este triplex es diferente al triplex clásico. El triplex está formado por dos de Hoogstin y este de Hoogstin luego se une con una cadena de polipirimidinas por enlaces de Watson y Crick. Esta es la diferencia fundamental. Entonces aquí, claro, siempre uno se pregunta, bueno, pero si tenemos 4 cadenas, ¿esto cómo se puede ligar o cómo se hace esto? Pues lo que pasa es precisamente, esto lo demostró Silvia Coma. Algunos de vosotros quizás algunos acordáis de Silvia Coma, se fue a Boston, vino y ahora se ha vuelto a ir a Boston porque aquí no podía continuar, dadas las circunstancias. Y ella fue la que demostró que se podían formar estas estructuras y al formarse este triplex de aquí, lo que hace es desplazar esta cuarta cadena del DNA, abre el DNA y desplaza esta cuarta cadena, esta que sería 5'3' en este caso, se abre y, en fin, depende de la longitud del óligo, incluso puede separarse del todo. Es decir, que se forman estos triplex y al formarte este triplex, pues si este hairpin está dirigido contra la cadena template, que sería la cadena a partir de la cual se hace la transcripción, pues no se puede hacer la transcripción porque la transcripción queda bloqueada y los niveles de mRNA se van abajo. Es decir, este sería lo que está pasando y que podemos comentar en esta otra diapositiva a continuación. Hay dos tipos de hairpins, los hairpins templates y los hairpins coding, dependiendo de si esta pinza de polipurinas se une a la cadena template en el sentido de cuando se hace la transcripción, ¿no? Tenéis la cadena coding es la de arriba y la cadena template es la de abajo. Entonces este hairpin se une aquí, hace como una especie también de horquilla que se abre y esto inhibe la transcripción. Pero estas horquillas también las podemos, o estos hairpins también los podemos diseñar para dirigirlos contra la cadena de arriba. Entonces la cadena de arriba es la cadena coding del DNA, la codificante. Con lo cual, entonces tendríamos un coding PPRH. En esta pinza se une, siempre es lo mismo, es la cadena de polipurina que se une entre sí misma y que luego forma un triplex con una de las cadenas del DNA, de doble cadena o de simple cadena también. Y de esta manera, en este caso, pues tanto puede alterar la expresión génica de este DNA, pero estos codings PPRH tienen otra ventaja, que es que además se pueden unir también al RNA. Por la orientación que tienen, se están uniendo a la cadena de arriba. La cadena de arriba es la que luego se transcribe a RNA
y forma 5'3'. Por lo tanto, este coding PPRH funciona no solamente contra el DNA, sino que funciona también contra el RNA. Es decir, que esta sería la diferencia entre los PPRH template y los codings. En nuestra experiencia, estos son los que más inhiben la transcripción y bajan más los niveles de mRNA. Y la experiencia que tenemos con los coding PPRH es que están alterando el splicing o el empalmamiento del RNA, de tal manera que al final no se traduce y no tenéis la proteína en concreto. Es decir, estáis silenciando la expresión de este gen de las dos maneras. No sé si en algún momento tenéis alguna pregunta al respecto de lo que es... Entonces, esta conferencia pues la había dividido en varias partes. Ahora que ya sabéis exactamente lo que son estas pinzas, pues básicamente, en un primer lugar, es ver que funcionan en diferentes líneas celulares. Lo hemos probado en líneas de MIA-PaCa, de páncreas, en PC3 de próstata, de colon cáncer, HCT116, y también hemos utilizado células, digamos, normales como un control para ver que no serían tóxicas en estas células. Y por otra parte, pues miraremos que estas moléculas funcionan también en vivo para hacer el proof of principle. Y después, en tercer lugar, os hablaré de las ventajas que ya os he comentado en un principio, que son la inmunogenicidad, la falta de inmunogenicidad y la gran estabilidad de estas moléculas. Entonces, como modelo para el estudio de estos hairpins hemos utilizado la surbivina. La surbivina ya sabéis que es una proteína que es antiapoptótica, por lo tanto la inhibición de la surbivina estaría provocando la apoptosis, y entonces es un tipo de diana muy utilizada en cáncer, ya que está involucrada en la división celular, en la apoptosis, en la angiogénesis y también en la quimioresistencia. Es decir, que es una buena diana, ya que al inhibirla podemos incrementar la apoptosis, disminuir la angiogénesis y disminuir la proliferación. Pues utilizando esta diana, lo que hicimos es diseñar diferentes tipos de hairpins o PPRH, es exactamente lo mismo. Esto se hace haciendo una búsqueda de secuencias, es decir, si vosotros os lo queréis hacer es relativamente fácil, hay algunas aplicaciones de un software de búsquedas de nucleótidos en las cuales se buscan cadenas de polipurinas o cadenas de polipirimidinas. Hay una aplicación que lo que busca, una aplicación de búsqueda de TFOs, que lo que encuentra son cadenas de polipurinas, pero lo que nosotros necesitamos es que haya una cadena de polipirimidinas que sea la diana de las polipurinas. Por lo tanto, es cuestión de buscar la secuencia reversa de esta aplicación. De esta manera se encuentran secuencias y utilizamos secuencias, en este caso, pues una que está a menos 1009 del inicio de la transcripción, es decir, estaría en el promotor. Luego tenemos a menos 525, otra también en el promotor, una en el más 413, que estaría en el intrón 1, y después tenemos una en el 3' UTR. Es decir, esto se pueden utilizar tantas como uno encuentre, y es relativamente fácil de encontrar. Todo el mundo se pregunta, ¿estas secuencias tan ricas en polipurinas en un sentido o polipirimidinas en el otro, esto debe ser muy raro de encontrar? Y esto es verdad en los exones. Por cuestiones de probabilidad es muy difícil encontrar estas secuencias porque se introduciría un codón de parada muy fácilmente y entonces no existen estas secuencias en gran abundancia en los exones. Pero sí se encuentran mucho estas secuencias ricas en polipirimidinas o polipurinas de una sola atacada, sí que se encuentran en intrones y en secuencias promotoras, es decir, en zonas no codificantes. Entonces aquí pues ya hemos visto dónde se encuentran, no os he puesto las secuencias. Sí que os pongo después las dos secuencias de dos controles negativos que hemos utilizado. Una es un Scramble y otro es un Watson y Crick, que es también una cadena de tipo hairpin, pero que no se une entre sí por enlaces de Hookstin, sino que se enlaza por enlaces de Watson y Crick.
Entonces a esto es lo que le llamamos los hairpins Watson y Crick y los utilizamos como controles negativos. Entonces lo primero que hicimos es utilizar estos hairpins en diferentes líneas celulares. Por ejemplo, aquí lo tenéis en la especie 3, Miapaca, HCT116, y utilizamos diferentes concentraciones desde 10 hasta 100 nanomolar con cada uno de ellos. Entonces podéis ver, esto representa la viabilidad en cada una de las líneas celulares y veis que siempre hay algunas condiciones en que la viabilidad celular baja prácticamente a niveles muy bajos, son muy citotóxicas. Mientras que los controles negativos, que son los Watson y Crick o Scramble, pues estos no son prácticamente citotóxicos. Es decir, que podemos ver que funcionan en diferentes líneas celulares y el mensaje en esta diapositiva sería que aproximadamente utilizando una concentración de 100 nanomolar, que es la concentración que muchas veces se utiliza con siRNAs, a veces un poco menos, pero aquí también a veces tenemos concentraciones también de 30 que funcionan bastante bien. Es decir, funcionan a nivel nanomolar, que es una concentración muy baja, equivalente a los de los siRNAs. Después pues también determinamos los niveles de mRNA con diferentes concentraciones y también podéis ver cómo se van disminuyendo los niveles de mRNA, no bajan más, y de proteína, pero esto no indica que después no ejerzan su función. Quizás el hecho de utilizar las ondas Tachman está sobrevalorando los niveles de mRNA que si utilizáramos otras técnicas, porque al coger fragmentos muy pequeños siempre está dando valores más altos de los que realmente se encuentran. Es decir, funciona a nivel de citotoxicidad y a nivel de mRNA. Entonces miramos a continuación la apoptosis, obviamente, porque si estamos atacando una diana antiapoptótica, pues queríamos ver si realmente estaba incrementando la apoptosis. Y bueno, pues algunos más que otros, pero aquí tenemos, por ejemplo, siempre se tiene que hacer un screening, igual que las moléculas de siRNA, pues se tienen que ver a ver cuáles son las que funcionan mejor. En este caso, este sería un hairpin contra la surbivina, la zona promotora, y la C, que significa que es un hairpin de tipo coding, es decir, que está dirigido hacia la cadena de arriba del DNA. Y los que pone B serían contra la cadena template. Entonces aquí se ve en la apoptosis, lo hemos determinado de dos maneras. Los mismos hairpins están determinados contra la apoptosis utilizando dos métodos diferentes. Uno, el método de la rodamina, y se ve que sube la apoptosis muchísimo, y después utilizando una determinación de caspasa 3. Caspasa 3, caspasa 7, se ve que también, especialmente este hairpin promotor codificante, funciona muy bien. Entonces, como os había dicho, también habíamos utilizado alguna línea celular que fuera no tumoral, y como representante de ella hemos cogido las UVEC, y que podemos demostrar que no tienen prácticamente expresión de surbivina, comparadas con las PC3 que darían esta señal de proteína. Y entonces cuando atacamos estas células con los hairpins que os he mostrado anteriormente, se ve que prácticamente no hacen ningún efecto. Es decir, si no hay surbivina, la célula no muere. Tiene que haber surbivina para que haga el efecto apoptótico después de su inhibición. Entonces, a continuación hicimos para la prueba in vivo dos tipos de administración. Una fue una administración intratumoral. Todo esto está hecho en xenógrafos utilizando células PC3 de cáncer de próstata, y después de la formación de tumores, pues se inyectó en este experimento que se muestra en la parte izquierda como por una parte está administrado el Scramble y por otra parte se ha administrado el coding. En este caso se utilizó un hairpin coding. Entonces veis como que hay una diferencia, y esta diferencia se hace aún mayor si el experimento se hace con una administración intravenosa, incrementando la concentración. En vez de 10 microgramos por animal 2 veces a la semana, aquí es 50 microgramos por animal 2 veces a la semana. Entonces se ve como que realmente hay un efecto in vivo en estas condiciones. Entonces ahora, digamos, pasaríamos a la parte de las ventajas. La parte de las ventajas es de la inmunogenicidad. Entonces aquí sería un pequeño esquema recordatorio de tanto como el DNA
actuando a través de los toll-like receptors 9, estarían activando esta cadena de señalización que finalmente incrementa el interferón o las interleuquinas o las prointerleuquinas 1 beta, o bien el single strand de la cadena la RNA de simple cadena a través de las toll-like receptors 7 y 8 o de doble cadena de RNA, toll-like receptors 3, se activan estas cascadas, incrementando IRF3, IRF7, finalmente activando la transcripción de interferón, o bien activando NF-κB, que también incrementaría la transcripción del tumor necrosis factor, TNF-alfa. Asimismo, estaría incrementando la secreción la síntesis, la transcripción de la prointerleuquina 1 beta, que es cortada mediante la caspasa 1 activada, dando lugar a la liberación final de interleuquina 1 beta. Nosotros no somos inmunólogos, pero esto lo hemos tenido que hacer pues, para demostrar o para determinar cuáles eran las diferencias entre el siRNA y estas moléculas de PPRH o de Herpins. Es decir, que finalmente lo que hemos hecho es comparar el siRNA, hacer un estudio comparativo utilizando diferentes citoquinas como parámetros de determinación. Los interferons alfa y beta, TNF alfa beta y L6, en fin, todos estos que están marcados aquí son los que hemos determinado y son los que os presento a continuación. En este caso serían los niveles de NF-κB, los niveles de proteína. Veis que el siRNA incrementa bastante más que los PPRH, que los Herpins. El IRF3, este es el único que se nos va un poco, pero igualmente con el PPRH, pero igualmente es la mitad que los niveles de siRNA, que cuando se atacan las células o se administran con siRNA. Si determinamos los niveles de mRNA de diferentes interleuquinas, en la interleuquina 6, mRNA, veis como el PPRH a 100 nanomolar, que es cuando actúa muy bien, prácticamente no incrementa estos niveles, mientras que el siRNA sí. Lo mismo pasa con todo esto en células THP1. El siRNA también incrementa los niveles de TNF-alfa, PPRH prácticamente nada. Aquí igual los niveles de interferón alfa, el PPRH un pelín, muy poquito, en comparación con el siRNA, y aquí los niveles de interferón beta también. El siRNA lo incrementa muchísimo, mientras que el PPRH prácticamente no hace nada. Es decir, esto es por hacer algunas determinaciones y finalmente también determinando la actividad proteolítica de la caspasa 1 actuando sobre la pro-IL1 beta. Entonces, utilizando un nuevo tipo de vector que determina la actividad luciferasa, hemos demostrado que el siRNA realmente incrementa muchísimo esta actividad caspasa, mientras que el PPRH prácticamente no hace más que el vehículo que utilizamos. El vehículo que utilizamos para este tipo de moléculas es el DOTAP. Hay muchos tipos es un tipo de liposoma catiónico y este es el que tenemos más experiencia. Entonces, los niveles son exactamente iguales que el lípido catiónico. Y ahora pasamos a otra ventaja, que era la estabilidad. La estabilidad, hemos hecho estudios con diferentes moléculas de siRNAs y también PPRHs, incubándolas con diferentes tipos de sueros, el suero fetal, el suero de ratón y también suero humano. Y entonces aquí podéis ver en estas gráficas, esta sería la estabilidad de los PPRH, de los Herpins. Veis que es muy estable, se va degradando a lo largo del tiempo muy lentamente, y esta gráfica de aquí representa la degradación del siRNA. Este sería todo esto lo hacemos con PPRHs que están marcados con fluoresceína. Entonces podemos seguir el marcaje de la fluorescencia a lo largo del tiempo, después de realizar geles de tratamiento y luego geles de poliacrilamida o de agarosa. La estabilidad que está, habíamos comentado que esta es un PPRH fluorescente y comparado con un siRNA fluorescente.
y esto está incubado con fetal calf serum al 100%. En esta gráfica de aquí de la derecha arriba es en suero de ratón, este sería en suero humano, y esto es la estabilidad en células PC3. En este caso la metodología es un poco diferente, se trata de incubar con estas moléculas fluorescentes durante un día, por ejemplo, y a continuación ver cómo va decayendo la fluorescencia en estas células a lo largo de varios días. Si queremos hacer un resumen de la estabilidad de estas moléculas, pues la encontramos en esta tabla. Los tiempos que se representan son las vidas medias para llegar al 50%. Entonces veis como en el caso del siRNA, si son 63 minutos, esta molécula tiene 693. O sea, claramente es 10 veces más estable la molécula de PPRH. Y utilizando sueros de mouse o humano, pues también es alrededor de unas 8 veces aproximadamente. En células un poco menor. Pero como conclusión final en general es que los PPRHs o hairpins de polipurinas son mucho más estables que los siRNAs en estas moléculas. Y de hecho, pues las conclusiones pues serían estas, que los coding PPRHs en contraste de, porque hemos utilizado sobre todo coding PPRHs, pero también los templates, esta conclusión se podía aplicar también a los templates, contra genes antiapoptóticos, pues disminuye la viabilidad de una manera tan eficiente como la de los templates, que estos codings incrementan la apoptosis de gran manera, tanto como los templates. Estas conclusiones están escritas sobre todo en relación de comparar si las dos moléculas template y coding aproximadamente tenían la misma capacidad de acción. La administración de los PPRHs en xenógrafos es efectiva, tanto a nivel intratumoral como a nivel de administración intravenosa. Los PPRH son menos inmunogénicos que los siRNAs, al menos en células THP1, y que los PPRH son muchísimo más estables que los siRNAs en el suero fetal, humano y de ratón. Por lo tanto, esto quiere decir que tiene una gran estabilidad, que esto tiene una muy baja inmunogenicidad, que son efectivos in vivo y que se pueden utilizar en diferentes líneas celulares. Es realmente fácil diseñar estas moléculas. Este es el trabajo realizado básicamente por Laura Rodríguez y Xenia Villalobos, esas dos personas de aquí. Aquí salimos muchos, pero también estamos con otro grupo de nutrigenómica con la que colaboramos. Y a Verónica Noé, que es la IP actual del proyecto, que ojalá hubiera podido venir hoy, pero no podía. Y estas son las entidades a las cuales agradecemos la financiación económica para poder realizar estos experimentos, que estamos en la Facultad de Farmacia, en el Departamento de Bioquímica. Y bueno, pues si tenéis alguna pregunta, he intentado hacer una presentación cortita para que, si queréis, me podéis preguntar lo que queráis a continuación. Muchísimas gracias.